Hola, el día de hoy estamos hablando sobre el sexto pleno casatorio civil. El tema es la ejecución de la hipoteca. Acompaña. Algunas preguntas guía. ¿Qué diferencias existen entre el proceso de obligación de dar suma de dinero seguido en la vía de cognición y en la vía ejecutiva? Esto es una pregunta súper importante porque este pleno nos habla justamente de la ejecución de la garantía hipotecaria. Y como saben, la vía que le corresponde a este tipo de pretensión es la vía ejecutiva. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de ejecutar una garantía es porque estamos solicitando el cobro de una obligación. Esta obligación dineraria, específicamente en el caso de la pretensión mencionada, está garantizada. Es una garantía real que es la cobertura en caso de incumplimiento. Sin embargo, ¿qué pasaría si es que nosotros no contáramos con las formalidades debidas para la garantía hipotecaria? ¿O qué pasaría si el crédito no hubiera estado garantizado desde el origen? Entonces, la pretensión de obligación de dar suma de dinero se puede tramitar tanto en la vía de cognición, dependiendo de la cuantía, en el conocimiento abreviado sumarísimo, o en la vía ejecutiva si está respaldado por una garantía como la hipoteca. ¿Qué diferencias existen entre estas dos vías? Es importante tenerlo en claro para poder avanzar con el conocimiento de este pleno. ¿Cuál es el objeto del proceso de ejecución de garantía hipotecaria? Pues bien, recordemos que al ser un proceso de obligación de dar suma de dinero que en caso no se llegue a cumplir, el apercibimiento es el de poder ejecutarse la garantía. Esto es, que en caso de incumplimiento por parte del deudor, se va a ejecutar, se va a pasar, rematar y adjudicar el bien dado en garantía hipotecaria. Entonces, ¿cuál es el objeto? No necesariamente el remate del bien, sino el pago de la deuda. Si se han efectuado pagos a cuenta, ¿cómo acreditar que la obligación es cierta, expresa y exigible? Toda obligación que se va a reclamar tiene que presentar estas características: ser cierta, expresa, exigible, pero también líquida o liquidable. Entonces, ¿qué pasa cuando existen pagos a cuenta? ¿Cumple con este último requisito de ser líquida? Y finalmente, otra pregunta guía: ¿qué es una hipoteca sábana? Nosotros sabemos que existen diferentes clases de hipotecas, pero la hipoteca sábana es una figura muy especial que guarda relación con el tema que se desarrolla en el presente material. Vamos a ver. El caso que motivó el desarrollo del pleno fue el siguiente. En la demanda, Marciano Fernández y Aura Salas solicitaron una línea de crédito ante un banco. En el año 98 constituyeron una hipoteca hasta por la suma de $21,000 sobre un inmueble de su propiedad. Esto quiere decir que entregaron como garantía este bien. Posteriormente se realizó una cesión de créditos a favor de Cofide. Esto es una entidad financiera distinta por la cual Cofide asume la posición de acreedor. Cofide posteriormente demanda a Marciano y Aura por la ejecución de garantías a efecto de que puedan pagar la suma de 311.915.66 soles. Al ser Cofide la nueva entidad acreedora de la obligación, también se transfirieron las garantías. Vamos a ver qué pasó. Por parte, ya en el desarrollo del proceso, la parte demandada presenta una contradicción. Sabemos que en la vía del ejecutivo se puede presentar una defensa por parte del demandado a través de la contradicción. Es así que los demandados señalan que en el año 94 el banco les otorga un sobregiro en la suma de 2.750, el mismo que, debido a los elevados intereses, generó el monto total de deuda de 32.000 soles. Fíjense, de 2.750 a 32.000 soles, impagable. En el año 98 se les conminó, esto es, se les solicitó, requirió, obligó a constituir una hipoteca y un pagaré con vencimiento el 21 de noviembre del 2000 por la suma de los 32.000 soles. Este pagaré se renovó hasta en 40 oportunidades. Y esto es debido a que el monto de la obligación se elevó tanto que era necesario garantizar la obligación con una hipoteca. Para ello se realizaron pagos parciales por parte del señor Marciano y la señora Aura, hasta por la suma de $38.977. Marciano, quien era titular de la obligación, fallece posteriormente en el año 2005, por lo que la deuda se extinguió. Sin embargo, eso claro es la alegación de la parte ejecutada en este proceso, señala que contaban con un seguro de desgravamen. Por lo tanto, ese seguro de desgravamen, al haber sido contratado, tendría que responder por la obligación a la muerte del titular.
Hay un caso interesante aquí y además un detalle, y es que el seguro de desgravamen no llega a aplicar porque el deudor no estaba al día con el pago del seguro de desgravamen, por lo tanto no se encuentra coberturado. ¿Cuál es la situación en controversia que se discute en este pleno? En primer lugar, ¿qué pautas debe seguirse para solicitar la ejecución de una garantía hipotecaria? Esto es, ¿basta únicamente el título ejecutivo como es el testimonio de escritura pública o debe anexarse algún otro documento? Esta es, obviamente, la segunda pregunta. ¿Será suficiente este documento o además también debe acompañarse el estado del saldo deudor? Ocurre que normalmente los deudores tienen pagos que han efectuado de forma parcial y hay saldos. Por lo tanto, no es lo mismo ejecutar la garantía por el monto inicial de la deuda que por un saldo deudor al cual tiene que computarse también los intereses. Y la tercera pregunta es, ¿cómo ejecutar una hipoteca sábana? ¿Y qué es la hipoteca sábana? Vamos a recordar algunas figuras del derecho. En primer lugar, recordar en nuestras clases de Derecho Procesal Civil que existe una diferencia importante entre el proceso de cognición y el proceso ejecutivo. Mientras el proceso de cognición sirve para resolver conflictos respecto de los cuales el juez no tiene certeza de los hechos, esto es, qué ha ocurrido. Por lo tanto, las partes deben llevar la información a través de medios probatorios que le generen este nivel de certeza. Por lo tanto, en un proceso de cognición, el actor pretende que se declare la existencia o inexistencia, en primer lugar, de un derecho, de una situación jurídica o de una relación jurídica. Obviamente las partes deben alegar y probar los hechos que sustentan su defensa. Así, por ejemplo, un proceso de desalojo, de prescripción adquisitiva, de divorcio, de nulidad del acto jurídico, entre otros. Por otro lado, tenemos un proceso ejecutivo, el cual se diferencia del primero toda vez que ya existe la certeza respecto de la controversia que pudo haber existido anteriormente. Esta declaración de certeza está contenida en un título ejecutivo, por lo tanto ya no existe dudas sobre la ocurrencia o no de los hechos, porque estos ya han sido aclarados a través del documento que los contienen y recordemos que en esta vía del proceso ejecutivo se pretende el cobro de obligaciones. Entonces, en realidad lo que estamos buscando es la satisfacción de un derecho que ya ha sido declarado cierto por la ley a través del título ejecutivo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de letras de cambio, estamos hablando de testimonios de escritura pública, actas de conciliación, laudos arbitrales, documentos de transacción extrajudicial, entre otros, que la ley así reconoce expresamente esta calidad. La tutela ejecutiva, por tanto, tiene una triple finalidad. Sabemos que además de ahorrarnos mucho tiempo en cuanto al proceso, busca proteger y asegurar intereses y derechos y obligaciones del ejecutante. Por lo tanto, el ejecutante, esta es la persona que se convierte en acreedor, es importante que sus obligaciones, aquellas que le reconocen algún derecho a favor de crédito, puedan constar en títulos ejecutivos para que en caso de incumplimiento puedan acudir a esta vía más rápida. 2. Le va a otorgar al ejecutado el ejercicio de sus garantías mínimas de defensa. Si bien es una vía rápida, no significa que el ejecutado no pueda defenderse. Lo puede hacer a través de la contradicción, no contestación, contradicción, limitando su defensa a ciertas causales. Esto va a depender del tipo de título ejecutivo que se promueva. Y finalmente, resolver de manera célere, económica y efectiva el caso. Esto es más rápido. Y decimos más rápido porque si comparamos el proceso de cognición con el ejecutivo, el de cognición pasa por diferentes etapas: postulatoria, probatoria, decisoria, impugnatoria, para llegar recién a la etapa de ejecución. En cambio, en el proceso ejecutivo se parte de frente. En la etapa de ejecución, pues ya tenemos la certeza de la existencia del derecho. Entonces, los procesos de ejecución persiguen el cumplimiento forzado de los títulos de ejecución. Entonces, necesitamos recordar cuáles son los títulos de ejecución reconocidos en la norma. En primer lugar, son documentos o conjunto de documentos que contienen obligaciones. Por lo tanto, el proceso ejecutivo sirve únicamente para obligaciones, para lograr el cobro de obligaciones, las cuales deben ser claras, expresas, exigibles y también líquidas, ¿no? Esto es, a favor de una persona denominada acreedor y que pueden ser judiciales o extrajudiciales, que esa es la clasificación más común que existe respecto de estos títulos ejecutivos.
Dentro del proceso que se apertura, este proceso ejecutivo, vamos a encontrar a diferentes sujetos. En primer lugar, ya no se denomina demandante, sino más bien el ejecutante. Es la persona que tiene la calidad de acreedor quien solicita el cobro del crédito. Luego tenemos al ejecutado, que sería el demandado. Es la persona a quien se le reclama el pago de la obligación, también conocido como deudor. Y finalmente la figura del juez y sus auxiliares jurisdiccionales. Habíamos mencionado que este título ejecutivo debe contar con ciertos requisitos, ya que al contener una obligación, para que esta obligación sea requerida, es decir, se solicita al juez que conmine la parte demandada para que pague la obligación, esta debe ser cierta, expresa y exigible. Cierta significa que está claramente determinado en este documento quién es el acreedor y el deudor, pudiendo ser sujetos múltiples. Expresa significa que las prestaciones debidas, las conductas que debe realizar el deudor están claramente determinadas y no en abstracto. Por lo tanto, el deudor claramente sabe qué es lo que tiene que hacer para cumplir su obligación. Recordemos que las obligaciones pueden ser de dar, hacer o no hacer, y en el documento debe expresarse claramente, por ejemplo, qué es lo que debe dar. Si fuera en dinero, cuál es el monto que debe entregar el deudor y en qué fecha, ¿no? Cuando hablamos del requisito de exigibilidad, estamos haciendo referencia a que la obligación ya esté lista para su cobro, es decir, que ya pueda ser reclamada por el acreedor, por lo tanto no debe estar sujeta a condición o plazo, y además el objeto de la prestación debe estar ya claramente determinado. Por ejemplo, cuando se contrata una obligación que al momento de pactarse no existe, pero sí se va a poder determinar en un momento dado. Por ejemplo, cuando compro una cosecha de algún producto. Actualmente no existe, pero pasado el tiempo, cuando el producto llegue a generarse y se coseche, yo voy a saber si compré lo que generó, de pronto 1 tonelada, 2, 3, media. Eso va a depender del tiempo y otros requisitos. Y último requisito también respecto de la obligación es que esta debe ser líquida. ¿Qué significa que sea líquida? Esto aplica especialmente a las obligaciones dinerarias. Supone que el monto que se está cobrando sea claro y concreto. Esto es que si la obligación tiene pagos en cuotas, ya se hayan previamente determinado, se haya realizado una operación aritmética para determinar el monto específico, ¿no? Calculando los intereses de acuerdo al monto pactado, a la tasa de interés. Aquí hay ciertas preguntas que generan debate. ¿El capital y los intereses se cobran en la pretensión principal? Algunos sectores de la doctrina señalan que sí, que tanto el capital y el interés se puede cobrar en la pretensión principal. Otro sector señala que solamente debería demandarse el cobro del capital y el interés a liquidarse en la etapa de ejecución. Por lo tanto, bastaría que yo solicite en mi demanda como pretensión principal el monto del capital que consigna en el título ejecutivo y podría acompañar como pretensión accesoria el cobro de los intereses devengados, y esto se va a calcular para saber cuánto se ha devengado al momento de ejecutarse la obligación y determinarse exactamente el monto que debe pagar el deudor. Son posiciones que existen actualmente en la doctrina y en la práctica judicial. En cuanto a la clase de títulos ejecutivos que existen, podemos mencionar dos: los jurisdiccionales o los extrajurisdiccionales. En cuanto a los jurisdiccionales, hacemos referencia a aquellos que nacen dentro de un proceso judicial, requieren un pronunciamiento del juez. Y los extrajurisdiccionales son aquellos que no requieren pronunciamiento del juez y que de pronto las partes pueden libremente celebrar o se pueden obtener a través de ciertos procedimientos. Vamos a conocerlos. En cuanto a los judiciales, encontramos, por ejemplo, las resoluciones firmes que reconocen obligaciones, la prueba anticipada que contiene el reconocimiento de un documento privado y la copia certificada de prueba anticipada de absolución de posiciones, donde expresa o tácitamente se reconocen obligaciones. Hablamos así, por ejemplo, de una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada, la cual de manera definitiva resuelve un conflicto, por ejemplo, de responsabilidad contractual, en donde se solicita que una persona indemnice a otra por el daño en incumplimiento de obligaciones, se le determina el monto de pago y esta sentencia, que ya tiene calidad de cosa juzgada, constituye un título ejecutivo, por lo tanto pasa a etapa de ejecución. Tenemos también títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial. Aquí también sabemos que aplica un principio que es
el de legalidad. Por lo tanto, solamente los que la norma expresamente otorgue esta condición pueden ser considerados como títulos ejecutivos capaces de aperturar un proceso judicial. Encontramos de esta manera laudos arbitrales firmes, actas de conciliación, títulos valores que confieren acción cambiaria, constancia de valores de anotación en cuenta, transacción extrajudicial, documento impago de renta por arrendamiento, testimonio de escritura pública y otros. Cuando hacemos referencia a otros, estamos señalando que existen leyes fuera del Código Civil, Código Procesal Civil, que reconocen a ciertos documentos esta condición. Hay que hacer la búsqueda de esta información para poder conocerlos. Así, por ejemplo, en el sistema de pensionario, en el caso de las AFPs, los estados de saldos deudores de las cuentas que tienen pendiente los empleadores se consideran como títulos ejecutivos que permiten acudir a esta vía rápida. Importante saber cuándo puedo utilizar cada uno de estos títulos ejecutivos. En el caso de los laudos arbitrales se emiten luego de un proceso de arbitraje, por lo tanto tienen un valor semejante al de una sentencia. En el caso de las actas de conciliación se emiten luego de un proceso de conciliación que es dirigido por un conciliador extrajudicial, autorizado por el Ministerio de Justicia. En el caso de los títulos valores estamos hablando, por ejemplo, de letra de cambio, pagaré, warrant, entre otros, que las partes libremente pueden celebrar, no se requiere la intervención de un tercero. Y así tenemos diferentes utilidades para cada uno de los títulos ejecutivos extrajudiciales. En cuanto al trámite del proceso único, es muy importante recordar cuáles son los actos procesales que los componen, así como los plazos. Empezamos con la demanda, que de todas maneras tiene que ser presentada de manera escrita por el ejecutante, luego del cual se califica esta demanda y se emite por parte del órgano jurisdiccional un mandato ejecutivo. Este mandato ejecutivo va a otorgar un plazo de 5 días para que el obligado pueda cumplir cuando hablamos de títulos extrajudiciales y 3 días cuando el título es de naturaleza judicial. Y un pequeño detalle. Cuando estamos hablando de la ejecución de una sentencia que ha sido emitida en un proceso abreviado de conocimiento sumarísimo, se ejecuta en el mismo proceso, no es necesario iniciar uno nuevo. Pero cuando hablamos de títulos ejecutivos, judiciales o extrajudiciales, que ya no pueden continuar el trámite en ese proceso, como por ejemplo una prueba anticipada, o los extrajudiciales que siempre requieren una interposición de demanda, aperturan un proceso denominado proceso único de ejecución. Bien, luego de expedido el mandato ejecutivo, la parte ejecutada o demandada tiene la posibilidad de defenderse a través de una contradicción, no contestación, proponiendo alguna de las causales establecidas en la norma. También pueden proponer excepciones y o defensas previas. Luego de esto se le corre traslado a la parte demandante o ejecutante para que absuelva el traslado y finalmente el juez resuelve. El juez resuelve esta contradicción a través de un auto, teniendo dos posibilidades. En primer lugar, que declare fundada la causal de contradicción y por lo tanto culmine el proceso, o que rechace, declare infundada la causal de contradicción y lleve adelante la ejecución del proceso, por lo tanto la ejecución forzada. Esto es el incumplimiento por parte del ejecutado y lleva adelante una ejecución forzosa, y ahí tendríamos que ver si existió una garantía o si no existió una garantía. Importante también señalar que en este proceso solo se convocará audiencia si existen medios probatorios ofrecidos que requieran actuación. El auto que resuelve de manera definitiva este proceso no es una sentencia, por eso decimos que es un auto. No se emite sentencia en el proceso único de ejecución, sino más bien un auto de ejecución o un auto final. Ese es el nombre correcto. Muy bien, hablaremos ahora brevemente sobre las pretensiones del proceso único de ejecución. ¿Qué pretensiones yo puedo demandar? Dijimos que únicamente relacionado a obligaciones, tanto de dar, hacer o no hacer. En el caso de las obligaciones de dar, puedo demandar una obligación de dar suma de dinero, de dar bien cierto, bien incierto. En obligaciones de hacer, personalísimas o no personalísimas. Lo mismo ocurre en el caso de las obligaciones de no hacer, y también podemos demandar ejecución de garantías reales. En este caso, es importante que ustedes recuerden que se solicita el pago de una obligación de dar suma de dinero, aquí bajo apercibimiento en que en caso que incumpla el deudor se va a ejecutar la garantía. En este caso, si es que nosotros tuviéramos un proceso judicial donde encontramos como título ejecutivo, por ejemplo, una letra de cambio donde hay una obligación dineraria y se inicia el proceso y el ejecutado no paga,
En ese supuesto va a tener que buscarse un bien libre de parte del deudor para poder embargarlo, tasarlo y rematarlo. Por lo tanto, siempre va a ser más conveniente que una obligación nazca garantizada, como en el caso de la hipoteca. Hablando ya de la ejecución de garantías reales, también se le conoce como ejecuciones comerciales y ejecuciones aceleradas, también procesos de ejecución calificada. Actualmente está reservado para el tema de la ejecución hipotecaria, cuyo título de ejecución lo constituye, en primer lugar, el testimonio de escritura pública, ya que este es el documento donde consta la garantía real. ¿Cuáles son los derechos reales de garantía? Pues tenemos que recordar que está la hipoteca, la garantía mobiliaria, la anticresis y el derecho de retención. El derecho de retención no es un tipo de garantía que se pueda solicitar su ejecución a través del proceso judicial, se realiza de facto. En el caso de la anticresis, ocurre lo mismo, porque una persona entrega una cantidad de dinero y a cambio de la garantía de la devolución recibe la posesión de un inmueble. Entonces retiene la posesión del inmueble hasta que le devuelvan el dinero. En el caso de la garantía mobiliaria, antes llamada prenda, existe una ley que permite la ejecución extrajudicial. Por tanto, el proceso de garantías o ejecución de garantías reales a través de la vía del proceso único de ejecución estaría principalmente reservado para el tema de las hipotecas. La hipoteca, según el profesor Max Arias Schreiber, es un derecho real constituido sobre un inmueble. Sabemos que existen bienes inmuebles reconocidos en nuestro código y estos se caracterizan porque no pueden trasladarse de un lugar a otro y por lo tanto tienen mayor valor económico porque no pueden desaparecer rápidamente. Este bien inmueble le corresponde al deudor o a un tercero. No es importante a quién le pertenece real. En realidad, lo más importante es que se verifique que en la hipoteca el titular del bien haya firmado el documento. Y este bien afectado va a dar garantía, seguridad del cumplimiento de una obligación asumida por el deudor. Hay una característica especial y es que no se le desposee al titular del bien. Esto es, no se le quita el inmueble dado en garantía, puede seguir ocupándolo, ya que no va a desaparecer el bien mientras pase el tiempo de cumplimiento y en lo que se le exige que pague y de pronto se inicie el proceso único de ejecución. ¿Cuándo se le va a desposeer? Cuando se realice después del proceso de remate de adjudicación, se le entregue bien a tercero. ¿Cuáles son las características de la hipoteca? En primer lugar, es un derecho real de garantía, es indivisible, accesorio, goza de publicidad registral, tiene el principio de especialidad, es oneroso, es temporal. Y bueno, recordando que no se determina la desposesión, por tanto el titular del bien dado en hipoteca puede seguir poseyéndolo hasta su ejecución. Hablemos de la hipoteca sábana. Yo les había dicho que es un tema controversial y es que sucede que bajo la ley de bancos, cuando se otorga un crédito por parte del sistema financiero, por ejemplo, un banco otorga un crédito a una persona, existe una norma que es el artículo 172 de esta ley que respalda al banco en cuanto a las hipotecas. Esto es, si yo celebré una obligación garantizada por una hipoteca y yo amplío esa línea de crédito, no es necesario que de manera expresa reconozca que la hipoteca va a coberturar las ampliaciones del crédito, sino que de manera automática se extiende. Por eso se le denomina sábana, porque la hipoteca se extiende hacia todos los créditos posteriores que tenga el solicitante, el deudor, de manera automática. Se extiende como si fuera un manto que cobertura y garantiza todas las obligaciones futuras. Esta norma ha sufrido varias modificaciones, sin embargo, en la actualidad está vigente el texto original. Esto supone que opera de manera automática, por tanto, el deudor no necesita firmar un consentimiento para que para futuros créditos, ampliaciones y otros se puedan encontrar respaldados por la hipoteca otorgada inicialmente. ¿Cuáles son las reglas que constituyen precedente vinculante en este sexto pleno casatorio? En primer lugar, responde a la pregunta: ¿cuál es el título ejecutivo para una demanda de ejecución de hipoteca? Y por excelencia, el testimonio de escritura pública. Además, resaltar que la hipoteca debe cumplir con todas sus formalidades, como por ejemplo, constar necesariamente a través de este instrumento público. La hipoteca celebrada para garantizar expresamente determinadas obligaciones. ¿Qué ocurre en este caso? No hace falta ningún otro documento.
sigue siendo el documento que constituye la garantía real el testimonio de la escritura pública. En el caso de la hipoteca celebrada para garantizar obligaciones determinadas y futuras, aquí es importante lo que nos dice el Pleno, que sigue siendo el testimonio de escritura pública el título ejecutivo, pero debe adjuntarse un documento adicional que la misma norma reconozca como título ejecutivo, como por ejemplo puede ser un pagaré, una letra de cambio u otras. Además, debe acreditarse el estado de cuenta del saldo deudor. Aquí debe detallarse cronológicamente los pagos a cuenta y si hubiere desde el nacimiento de la obligación hasta la fecha de la liquidación del saldo deudor, detallando el monto de los intereses pactados sin contravenir normas expresas o intereses legales. Esto es, evitar el abuso en el caso de los intereses, el anatocismo. La hipoteca celebrada para garantizar deudas de cuentas con el sistema financiero, aquí tenemos que recordar la ley de bancos. Nuevamente, el documento que constituye la garantía real sigue siendo el testimonio de escritura pública, pero debe adjuntarse una letra de cambio a la vista. Ese título de valor debe estar debidamente protestado y emitido conforme a el artículo 228 de la ley de bancos. Además, el estado de cuenta del saldo deudor. El tema de la capitalización de intereses también se ha desarrollado en este pleno, ya que recordemos que el caso que motivó el estudio era de una persona que tenía una deuda inicial y luego esta deuda, debido a aplicar los intereses que se pactaron, se incrementó potencialmente al punto que nunca se llegó a pagar completamente y la persona falleció teniendo una deuda. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Los jueces deben verificar que el estado de cuenta del saldo deudor contenga capitalización de intereses solo cuando se trate de cuentas bancarias, mercantiles y similares. También cuando se celebre por escrito el pacto después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año en el trazo del pago de intereses. ¿Qué pasa con el saldo deudor? La pregunta es, si nosotros verificamos que se ha presentado una demanda en donde no se acompaña un saldo deudor con todas sus características, la demanda ejecutiva debería ser admitida a trámite y la respuesta es que debe ser declarada inadmisible para que cumpla con adecuar este documento a lo señalado conforme el Pleno, precisando todas las características necesarias para poder tomar en cuenta cuál es la verdadera obligación existente al momento del inicio del proceso judicial. Respecto del mandato ejecutivo, nos dice el Pleno lo siguiente. Recordemos que el mandato ejecutivo reemplaza el auto emisorio en un proceso ordinario y en este caso se debe dictar un mandato ejecutivo aunque el monto liquidado supere el monto del gravamen. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un crédito garantizado por una hipoteca cuyo monto, imaginemos, es de 100.000 soles y al momento de liquidar la deuda más intereses supera los 100.000 soles, igual se debe dictar mandato ejecutivo. ¿Qué va a suceder en este caso? Se va a rematar el bien, pero solo se entregará el monto afectado. Así, por ejemplo, si se hipotecó una casa que vale más de 100.000 soles y la casa llega a ser rematada y hay un saldo, ¿verdad?, respecto del valor del bien y los 100.000 soles hipotecados. Solo los 100.000 soles se le va a entregar al acreedor, ya que no tomó la previsión de dar un monto mayor en cuanto a la afectación del bien. ¿Y qué va a pasar con el saldo? ¿Se lo van a devolver al deudor? Todavía hay una deuda pendiente. Aquí nos dice el Pleno que se podría, por parte del acreedor, iniciar un nuevo proceso. En este proceso, de pronto, en la vía ordinaria, a través del ordinario, es decir, el conocimiento abreviado sumarísimo, solicitar una medida ejecutiva o cautelar de embargo en forma de retención sobre el certificado de depósito judicial. Esta es una medida cautelar genérica, ¿no?, atípica, para que se pueda afectar este saldo que quede después del remate de la casa, para que no desaparezca al entregársele al deudor, porque el juez estaría obligado a devolverle esta cantidad de dinero al deudor y el deudor puede desaparecerlo rápidamente y el monto pendiente de cancelarse con la diferencia del remate quedaría impago. Por lo tanto, se puede garantizar a través de la medida cautelar, que incluso sabemos se puede solicitar fuera de proceso. Esto es, primero la medida cautelar y luego iniciar el proceso judicial con la demanda. Reiteramos, esto es un proceso aparte. Y luego de que se remate el bien, puede continuar el proceso de ejecución para el saldo de la deuda, dentro del mismo proceso o en otro.
Por lo tanto, es importante que la persona que otorga ese tipo de créditos se asegure de fijar un monto que coberture no solamente el capital, sino también los intereses, para que en caso de llevarle a un proceso judicial pueda cobrar el monto íntegro y no tenga esos inconvenientes respecto a saldos que puedan quedar impagos. ¿Cómo se resolvió finalmente el caso? Recordemos el caso del señor Marciano y la señora Aura, que no llegaron a poder pagar la deuda debido al anatocismo, es decir, la aplicación de saldos de tasas de interés muy altas que elevaron la deuda y la hicieron impagable. En este caso, el juez declaró nulo todo lo actuado, ordenando volver a calificar la demanda, para que se pueda acompañar el saldo deudor de manera adecuada a los requerimientos del Pleno. Se verificó también prácticas prohibidas de anatocismo, capitalización de intereses, las cuales debían practicarse conforme las reglas que el Pleno también ha precisado. No se anexó el original del pagaré, que es un documento necesario en el caso de este tipo de ejecución de hipotecas. Y finalmente se señaló que el saldo deudor no estaba actualizado de la forma correcta. Por lo tanto, prácticamente este proceso judicial tuvo que volver a empezar. Muy bien, entonces, a manera de resumen, este sexto pleno casatorio civil nos está hablando de la ejecución de hipotecas y es importante que nosotros tengamos en cuenta estas reglas siempre que llevemos adelante un proceso similar. Pero quedan algunas dudas. Por ejemplo, estas mismas reglas sobre pagos a cuenta podrían aplicar respecto de otros títulos ejecutivos, como por ejemplo en el caso de un pagaré, una letra de cambio, donde se hayan efectuado obligaciones contenidas de pronto en laudos arbitrales, en actas de conciliación. Yo me comprometí a pagar 20.000 soles, pero pagué solamente una parte. No existe ninguna causal de contradicción en la cual yo pueda señalarle al juez que he pagado una parte que no me pueden ejecutar por todo. ¿Qué va a suceder en esos casos? Específicamente, el Pleno no lo desarrolla, sin embargo, en la práctica judicial la causal de contradicción no es admitida y al momento de llevar adelante la ejecución hay que liquidar los saldos deudores, porque no se le puede obligar a pagar al deudor un monto completo del cual ya ha pagado una parte. Por lo tanto, tal vez sería necesaria una modificación de nuestro código procesal en ese sentido. Muy bien, les agradezco su atención y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conversando de este y otros temas procesales.